Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Fórmula 1, el espacio de información, de análisis y de crítica que de manera conjunta realizamos su servidor y mis compañeros, a quienes saludo con afecto, a Luis Enrique Benítez. Buenas tardes, Rafael. Por supuesto, a Rubén Cárdenas. Rubén, buenas tardes. Rafa, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hoy tenemos dos temas de coyuntura interesantes para nuestra audiencia. La primera de ellas es que ya el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en breve pone en marcha el Plan C, que significa ni nada más ni nada menos que un modelo similar al que aplicaba el Partido Revolucionario Institucional en los procesos electorales. López Obrador busca obtener el carro completo en las elecciones al Congreso Federal. El Plan C tiene su punto de arranque justamente el primer domingo de junio en las elecciones estatales de Coahuila y el Estado de México. Luego vamos a comentar la política fiscal del actual gobierno del Estado. Hay una serie de datos que provocan confusión sobre cómo va el proceso de corrección del desorden financiero que dejó como herencia a Esteban Villegas, José Rosas Aispuro. Estos son los ejes con los cuales va a ser nuestra conversación esta tarde. Bien, empezamos con el Plan C. El Plan C es la última instancia del presidente López Obrador para obtener la mayoría calificada tanto en la Cámara de Senadores como en el Congreso Federal, con el propósito de que en el último tramo de su gestión poder reformular las iniciativas presidenciales que el Poder Judicial Federal le ha rechazado, particularmente el llamado Plan B, que significaba una modificación sustantiva al Instituto Nacional Electoral. Hay condiciones para que López Obrador y por añadidura Morena logren obtener una copia moderna del carro completo en la elección del próximo año. Esa es la pregunta inicial. Luis Enrique. Bueno, a mí me parece primero que el presidente de la República está desfasado y está adelantándose a los tiempos porque aún no concluye el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el llamado Plan B. El presidente da por hecho que le van a dar otro revés en los próximos días. Casi seguro, pero debiera de ser más prudente porque la Corte apenas se pronunció sobre la primera parte del llamado Plan B, que curiosamente no es la sustantiva ni es la de fondo. Se trató de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley General de Comunicación Social, en donde en la primera, las sanciones que los morenos, así diciéndoles a los diputados y senadores de este partido y sus aliados, querían que fueran más laxas, más leves y que no se pudiera sancionar a servidores públicos, incluidos gobernadores, diputados y senadores, como la ley lo señala. Y en el caso de la Ley de Comunicación Social, por lo que tiene que ver con los convenios, la publicidad, la contratación de propaganda o publicidad gubernamental, que es perfectamente institucional, entendible, y que querían coartar y fijarle montos y topes para que solo ellos, la federación, y no estados y municipios, pudieran hacer lo mismo. Esta es la primera parte, falta la segunda, en donde sí es lo que tiene que ver con la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral, sus órganos, sus dependencias o direcciones, y lo que tiene que ver con algo del Tribunal Electoral. Esa también es previsible que la van a echar abajo. Totalmente. Pero entonces el presidente ya se adelantó porque todavía no concluye el procedimiento, todavía la Corte no termina de analizar y ya está hablando de un Plan C. Ese Plan C, y con esto concluyo esta parte, tampoco va a ser posible que lo logre, porque ya desde hace mucho tiempo la ley electoral dispone que ningún partido por sí mismo, ni alguna coalición por sí misma, pueda tener mayoría calificada en las cámaras. Es decir, si ganaran el carro completo,
sería ganar los 300 distritos electorales y los 64 escaños senatoriales de las 32 entidades federativas por mayoría, y eso no les daría en automático y la ley prohíbe que un partido tenga más que eso. Entonces tampoco van a tener manera en su momento de modificar la Constitución con el plan C. El presidente de la República no ha hablado de un carro completo como en los tiempos del PRI. Él habló de tener una mayoría. Es la versión moderna. Sí, él habló de tener ya una el PRI mayoría. Ni siquiera habla de eso. Sí, de una mayoría de diputados y senadores para no recurrir a la mayoría oposición, calificada. Sin una mayoría calificada. No la va a tener. En caso de que envíe una iniciativa y se la aprueben sin tomar en cuenta o sin recurrir a la oposición. Así es. El presidente aspira a un Congreso Federal con 336 diputados federales. No lo va a tener. Y en el caso Senado. del Senado, 96. Así es. Dices que no lo va a tener, a lo mejor con su partido, pero Ni bueno, con sus aliados. Bueno, pero es que tiene aliados no puestos en la mesa oficialmente. Tiene otros aliados. Mira, tendría que haber votos del PRI, del PAN, del PRD o de MC. El presidente, que puede ser. En este momento, el grupo dominante, el partido dominante en el país, Morena, gobierna 20 estados de la República. Es correcto. 2, sus aliados, Morelos, Cuauhtémoc Blanco con el PES y San Luis Potosí con una del Verde. Con Gallardo. Aparte tiene gobernadores no de sus aliados que también están con él. Ejemplo. Que hemos visto. Pues el ejemplo de Esteban Villegas, que ha sido un gobernador cercano. No en lo determinante. Hasta ahorita. No en lo hasta ahorita. Pero ten la seguridad que lo va a hacer. Y luego Maru Campos es otra gobernadora que ha mostrado gran afinidad. Que ha estado mucho. Ha estado en sus movimientos hasta de Zócalo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que va a haber una operación fuerte, una operación política de gran intensidad de parte de López Obrador para ganar lo más que se pueda. Sí. En este sentido, creo yo que tiene muchas posibilidades de tener una gran mayoría y luego recurrir a esos aliados no firmados, no oficialmente establecidos en una coalición para lograr a través de ellos esa franquicia, ¿no te acuerdas? Los otros partidos han metido diputados que no son. Digo, aquí mismo tenemos el caso de López Botello, que así cuando viene Jesús Zambrano se pone la camisa amarilla, cuando viene Marco Cortés el azul, o sea, ahí le juega con pero eso. Es una coalición afín. A ver, no va a tener tiempo, Rubén. Es el último mes de gestión del presidente. La gente debe saber que esta es la primera ocasión en que un presidente de la República no va a durar 6 años. Va a durar 5 años, 10 meses, porque se modificó la Constitución para que no hubiera tanto tiempo entre la elección, la calificación y la toma de protesta. Y entonces Andrés Manuel se va el 30 de septiembre. Sí. Va a tener solo un mes con una legislatura nueva entrante. En un mes discutir, acordar, hacer esas alianzas de las que tú hablas es prácticamente imposible. Pues desde ahora. Ni ningún presidente, así ganara el de Morena, quien sea, va a permitir que también el presidente le quiera heredar o legar cosas. Pero hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Uno, ¿cómo va a quedar Morena? Sí. Una vez que López Obrador dé el dedazo. Eso. Pues va a ser Sheinbaum. Más bien, yo creo que yo atribuiría a ese factor que se lograra o no el plan C. Así es. Depende de quién sea. Pues más difícil. Dependiendo quién sea el aspirante. Así es. Porque él quiere un aspirante que haga lo que quiera. Que es Claudia, sin lugar a dudas. Vamos a ver si es eso. Pero si saliera Marcelo Ebrard, pues olvídate. No, olvídate. Mucho va a depender de eso, más de lo que tú dices del tiempo y eso. Porque mira... Pues no hubo plan A, no va a haber plan B. Y difícilmente va a haber plan C. Adicionalmente, es probable que si es Claudia la candidata, veo menos posibilidades de que tenga mayoría. Claudia no provoca el más mínimo de pasión política para votar por ella. Caso diferente si fuese Marcelo. Ya no menciona a Monreal por rajón y maricón. Monreal ya no existe y perdió una gran oportunidad porque era un buen cuadro. Nada. Él mismo se ubicó. Se puso un balazo. Así es. Dijo, y no soy nada. César Augusto no tiene los tamaños. Adán Augusto. Cariño, que por cierto... ¿Te acordaste de César Augusto Santiago? El del PRI que era el de los carros completos antes del 88. Sí. Pero ahora que mencionas el caso del secretario de Gobernación,
que se corrió el rumor fuerte Muy de que fuerte. podría dejar el gabinete Así es. a raíz de esta decisión de la Corte de no pasar el Ah, B. ese es, Adán Augusto tiene ¿Y ese es la un chantaje encomienda. o qué? No, No. tiene la encomienda de la relación con los gobiernos de los estados, que no tiene problema porque son mayoría de Morena. Sí. La relación con el Congreso. No ha podido sacar las iniciativas de la Cámara de Diputados. Y la relación con la el Suprema Poder Corte. Judicial Federal, donde le ha ido como en feria a López Obrador. Es decir, como secretario de gobernador No ha ha sido acumulado exitoso. 3 fracasos consecutivos. Que incluso tenía su visita a Durango este viernes al último y no vino. No lo vino. Justo en la tormenta de la Corte. Incluido es. el asunto de lo militar, que también la Corte lo echó para abajo. Por También. supuesto, que por cierto, déjenme La comentar aceptación hoy, de la Guardia Nacional. Sí, el mando déjenme militar. comentar hoy, entre paréntesis, esa información de Morena donde el general secretario se fue al baño y no se hace A ver, un ese es departamento un asunto de super de lujo veras de Estado, ¿eh? que en otro momento, en otro régimen, hubiera hecho caer al sistema. Totalmente. A ver, no le da derecho ser secretario No, de la no, defensa a no rendir cuentas, No, a no mintió, ¿eh? a no informar en su declaración, a no hacerla pública cuando el ejército recibe miles Miles y y miles miles. de Pues, millones. es la primera vez en la historia que no se pide la renuncia de un Hasta secretario hoy. de la Defensa Nacional en Hasta el hoy. país. Nunca ha habido una No, renuncia. y recuerden Que hubo- también hay que decirlo, no es el primer caso que se ventila de corrupción de un secretario de la Defensa. Ujú. Recordemos a Arévalo Gardoqui, que en su tiempo el Pero el diario PBI San Diego Union Fue lo involucró en el vinculó narco con a el él y a su hijo. narcotráfico. Así es. Directo, ¿no? Así y hubo es. señalamientos de todos los demás, pero nadie, Bueno, no el había anterior habido... secretario del sexenio pasado que entregó a Estados Unidos recientemente, Así es. Sí. no quedó del todo Fíjate, claro lo que Fíjate, hubo. por eso te digo, ha habido señalamientos Pero de ese tipo. esto es más grave, ¿eh? Sí, pero que se pida la destitución de un secretario nunca se había dado. No se ve nada. se va. Y eso que en el tiempo de Arévalo Gardoqui también los norteamericanos acusaron a Manuel Bartlett. Así es. ¿Recuerdan? Sí, sí, sí. A Gardoqui y a Bartlett, que estuvieron involucrados Con en el el Camarena homicidio Salazar. de Sí, Quique de Camarena. Solo para ponerlo en perspectiva, es por la adquisición de una propiedad. Un departamento un lujoso. departamento lujoso. ¿De cuántos millones se estima? Más de Él, 30. él reportó 9 millones, pero de acuerdo con la documentación que obtiene Reforma, anda entre 30 y 40 Así es. millones. de Mexicanos pesos. contra la corrupción, entiendo Sí, que fue la organización sí, que que lo La dio la organización información no a Reforma. gubernamental que Sí. llevó a cabo la investigación. Pero bueno, veamos que para lograr ese objetivo que plantea López Obrador, el primer presupuesto es que Morena no se divida, lo cual yo lo veo difícil. cada difícil, vez más difícil. cada vez más difícil. Vean ustedes las últimas declaraciones de Marcelo Ebrard, las últimas propuestas de Marcelo. ya Prácticamente son está reconociendo que un ya no tono es él crítico. y que ya va A ver, Claudia, bueno, prácticamente. sí, claro. Por eso ha inde- subido el nivel de crítica. Independientemente de que se divida Morena, de que no se divida, de que no haya tiempo, lo que viene a continuación para el 2024 va a ser una presión extenuante del gobierno federal para ganar lo más que se pueda. Sí. Y va a presionar en los estados donde gobierna Así es. y con sus aliados. En este sentido va a haber repercusiones claras en Durango Sí. porque se va a presionar aquí para obtener las senadurías y las diputaciones federales. Así es. Hay un factor que estamos omitiendo, Ujú. que es Estados Unidos. Y Y también, Estados Unidos, de manera colegiada, con los organismos de inteligencia de México que le hacen al tarugo, Ujú. está investigando los potenciales aspirantes a las diputaciones federales, a las gobernaturas, porque hay varias gobernaturas en juego, al Senado, que no tengan vínculos con el narcotráfico. Eso Y- lo ha hecho siempre. Y discúlpeme, Pero ahora está no, muy- está muy ahora acentuado. Va a ver cuáles le convienen y cuáles no. Más No, bien, sí, va- está va- muy sí. acentuado. Y la mayor parte de los que están bajo sospecha están vinculados a Morena. Sí, claro. Son los que están en el poder y Así son es. los que están revisando con lupa. Así Porque es. potencialmente Pues son van los a que. vetar y a tachar mucho. Sí, son los que potencialmente más fácil pueden llegar. ¿verdad? Entonces, claro que van a vetar muchos. Entonces, es un proceso de varios factores, pero yo Pues insisto. por eso no hay plan C, pues es una quimera pensar en un plan Yo C. lo veo cualquier- difícil, ¿Cuál es ¿eh? el plan D? Más bien que ya vaya pensando en el plan D, porque difícilmente va a pasar el plan C. Bueno, rancho, el su plan rancho. de es que Sí, se va a ir ya, a su rancho. A ver, pero el asunto es que a la quinta. en cualquier tipo de circunstancias no va a ser fácil la elección en Durango. No, por supuesto. Y Y en muchos todo de el lo- país. y muchos de los que están pensando en ser candidatos deben repensarla porque puede hacerse un compromiso con Morena desde aquí, yo creo.
Tú dices que gobierno, Esteban. Sí, yo ¿algún creo que sí que va a ser compromiso? y bueno, dejar pasar y manejas Micha y perfiles micha. bajos, micha y micha. Lo Yo que sí, espero que no. lo que Yo sí espero es que da la impresión de que sí no le interesa mucho al gobierno federal y a Morena es mantener mayoría en los congresos Sí. estatales, que a lo mejor ahí podrían conformar a los gobernadores. Pero los sustantivos, diputados federales y senadores. Senadores. Es ahí Entonces, donde van a entrar las aquí habíamos, negociaciones. aquí habíamos manejado varios nombres. de Congresos posibles locales ya candidatos. tienen también mayoría. Sí, ya Sí, tienen mayoría. en algunos, donde Pero, gobiernan. pero donde para las gobiernan. reformas constitucionales, su prioridad es el Congreso Federal. Así es. Ahorita están operando, y el día de hoy yo lo he denunciado en redes sociales, Sí. para que salgan en el Congreso de Durango, como en todos los congresos, fast track, con dispensas de trámites, rápido, las reformas De aquel constitucionales. viernes infame. De aquel viernes infame, de aquel viernes negro, en donde se aprobó lo que han llamado la 3 de 3, que no Así puedan es. ser candidatos quienes hayan cometido ciertos ilícitos, que Sí. ya está. En la Constitución Pero ya existe, le agregaron- lo quieren remarcar Le y poner agregaron otra vez. con el tema de las pensiones. Eso es lo alimenticias. único novedoso, pero los demás delitos, feminicidio, acoso sexual, abuso Sí. sexual, todo eso Es que Ya le está. ya vuelve- es un le vuelve delito. la Y clasificación. ya hoy los delitos ya son un obstáculo. Si hay Así es. una condena o una sentencia, no puede hacerse candidato. Sin embargo, te advierto, mi querido Enrique, que la Suprema Corte de Justicia no va a aprobar esas reformas. Y entonces se va a caer porque todo esto. se violentó el proceso legislativo. Pues están violentándose también los procesos en los estados. A ver, hoy por la mañana no hubo el quórum suficiente, lo comparto a quienes nos ven. Se convocó el fin de semana a la Comisión de Puntos Constitucionales, no hubo quórum suficiente Y no sé si y no se pudo reunir, no se sesionó. Yo ahí estuve. ¿Tú eres miembro de la Yo comisión? soy miembro de la comisión. Al final había sugerencias, Sí. que qué bueno que no se atendieron, de quien decía, pues hagámoslo en lo económico, que luego firmen los que no están, o que se conecten ahorita por teléfono rápido y ahorita que voten aunque sea por teléfono. En Durango seguimos mal usando los dispositivos para votar. Por ejemplo, hay un diputado del PT que vive en Lerdo o en La Laguna, Mario Delgado. que nunca viene o casi no está en la semana en las reuniones y quiere votar todo por teléfono, por Pero internet. su voto tiene que ser Tiene presencial. que ser presencial. Es que están argumentando que por la pandemia se podía y se pudo. Ni la ley orgánica, ni ningún reglamento, ni ningún acuerdo de la Junta de Gobierno y Salud Coordinación esa. Política permite eso. Y sin embargo, Pero así lo aparte, siguen ya haciendo. se levantó el decreto de la... Ya se acabó la pandemia. La pandemia. A Ya, nivel ya. mundial y nacional. Bueno, termino. No hubo quórum, pues no se pudo. Ahora- Ahora hay tanta la prisa que apenas habían pasado 2 horas. Volvieron a convocar Ah, caramba. a reunión a las 5 de la tarde. Para lo mismo, porque les surge y están presionando de México y de Segov a los gobernadores sin y a lugar a los dudas. congresos a apurar a que salgan. Sí, sí. A ver, yo ¿Hubo les quórum dije... ahorita? Yo les dije que yo no acudiría. Entiendo que ya lo aprobaron. Ah, caramba. Habrá que ver si Mario Delgado votó presencial O no. o virtualmente. Y habrá que, porque el presidente de la comisión es Eduardo, que desafortunadamente Está malo. está enfermo. Pero habrá que ver si se reunió quórum, si se reunieron votos y si ya lo hicieron. Y pretenden también en un día mañana hacer 3 sesiones Ah, caramba. para que salgan las reformas. ¿Cuál es la urgencia o la prisa? No, no. ¿Cuál es? Mal. Y entonces argumentan que por urgencia, porque así se dice cuando se convoca rápido. Sí. Y les digo, nada más que ahora la Corte está muy acuciosa. Si alguien presenta un recurso, la Corte puede decir que no hay suficiente motivación Te lo echa para para atrás, ¿no? justificar la urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Ahora bien, Ahí. Así está todo. ¿hasta dónde puede llegar ese conflicto del Poder Judicial con el Ejecutivo? Pues También, va, no se va- vislumbra un arreglo Va a próximo. ser frontal, ¿eh? Se va a mantener. Si se mantiene eso, también es otro factor importante Sí. que va Y aquí destaco a algo, tener ¿eh? que ver en el 2024, por La supuesto. presidenta del Poder Judicial Federal, doña Norma Piña, Recién galardonada, por acaba cierto, de recibir en un Europa. premio internacional, premio de derechos lo humanos. cual le permite una fortaleza, si bien de carácter internacional, tiene su repercusión en lo local por los ataques viscerales, sin motivo, sin justificación, de un López Obrador que se ve desesperado, desequilibrado emocionalmente y con la brújula extraviada. No, yo creo que el papel de la Corte es muy cuestionable. Que si hay argumentos, y quizás no es el camino, ni es la persona que debe criticar a la Corte del presidente. O sea, estoy No, de acuerdo por que a lo mejor supuesto. no es él,
Pero yo creo que a los partir de mexicanos que tienen llegó, demasiado que reclamarle a Norma Piña. pero yo creo que a partir de Norma es Demasiado. cuando se ha logrado establecer el espíritu de la separación de poderes, porque Arturo Saldívar era un lacayo de López Obrador. A ver, yo creía Como han mucho en sido todos los Saldívar, presidentes. Lelo de la Rea, yo creía mucho en él. Yo no creía en Prometía Lelo. mucho cuando inició, Sí, parecía. muy progresista, Sí, sí, sí. muy abierto, muy plural, muy democrático. Algo pasó en el camino, ¿eh? Pues, Algo Sí, porque pasó. dejó la presidencia y se ¿Qué ha volvió. pasado? Pues espero que no haya sido como lo que está pasando con el general Pero secretario, igual. que le haya llegado al precio el presidente, Oye, porque pero- luego se hizo su amigo. Pero Así igual es. en otros ya no tiempos es amigo vimos- porque votó en contra El de otro día. contra, sí, en contra del plan B. O sea, el presidente, los que no votan como él quiere son sus enemigos. No, pero, nos pero te descalifica. digo, otros presidentes del Poder Judicial fueron igual, de arribistas y Bueno, fueron cercanos al presidente. Don en Genaro turno. Góngora ese también No, se no fue. todos. no La todos, mayoría, no todos. desde Iñárritu. No, ha habido, vete a la historia y ha habido presidentes y ministros de la Corte muy respetados. Uno que otro. No, pero el Poder Judicial siempre se alineó al Ejecutivo. O sea, y es, no En es el lo viejo ideal. sistema, y sí. no es lo No ideal. había Y oposiciones, además o eran dijimos- muy poquitos. Y además este gobierno dijo que no iba a ser así. Además Lo- no es lo que había se le recursos, reclama. Rubén. Ajá. No había acción de inconstitucionalidad. Sí, 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 no no había había. controversia Como ahora, constitucional. sí. Eso viene de 20 y Sí, tantos claro, años sí, para acá. claro. Sí. No había muchas herramientas para que... Pero vamos a para un aterrizar comportamiento para del- que hubiera con decisiones el- de a ver, vamos a aterrizar con el caso Durán. Sí. La competencia está clara. La coalición Morena, PT Verde, contra la alianza Va por México. PAN, PRI, PAN, PRD. PRD. Bien. Y Volvemos. MC solito. Y solito. Vamos a recapitular. A partir de lo que hemos comentado, de la urgente necesidad de López Obrador de obtener la mayoría calificada, estoy hablando de su objetivo, en el Senado, ¿cuál sería la fórmula de Morena que le garantiza a López Obrador el triunfo en Durango? Es difícil, pero también va a depender de quién resulte candidato a la presidencia de la República. Sí, ya lo hemos comentado. ¿No? Si el candidato, por ejemplo, es Claudia Sheinbaum, Pues, por la disposición, Marina hay Vitela. hay una avenida natural para Marina Marina Vitela, Vitela, como sí. candidata. Pero si no es ella, Si es Marcelo, dice Enrique que si no es Marcelo, también hay una avenida para Marina Vitela. No, yo creo que Yo no estaría tan No, seguro. no, yo lo Eso que creo es dijiste. que Marcelo la tiene muy difícil para Muy ser complicado, candidato. Yo creo que sí. José Ramón, aunque aspire a ser secretario de salud, un primer paso sería volverlo a meter en el Senado para que le ayude a su amigo Marcelo aquí en el estado a juntar votos. Quién sabe, está difícil. Entonces- Yo no creo que aquí en Durango vaya a ser tan fácil. Yo creo que los distritos federales pueden ser competidos algunos de estos, pero sí creo que en el caso del Senado no es en automático y PAN, PRI, PRD pueden dar la pelea y ganar en el estado, como ganó Esteban Villegas apenas hace unos meses, Sí. la gubernatura a Marina. Sí. A ver, ¿por qué no podrían ganarle a Marina misma y a otros candidatos, los del PAN, PRI, PRD? ¿Por qué no podríamos ganarle, me incluyo, como parte del PRI, Es que si ya le ganamos? es que la elección presidencial es otra Es otra contabilidad, cosa, eso, pero vamos es a ver otra cómo llegan. circunstancia. Pero vamos a ver cómo Ese es llegan. el factor. Más Si participación. llegan más- a ver unidos, cómo llegan. cuidado. Si llegan divididos, Decías que sabe? ¿quién Cuidado. acompaña? ¿Quién sabe en Durango? En otros Pero- lugares a lo mejor tengan suficiente colchón para resistir la Aquí en división. Durango no la tienen, En ¿eh? Durango No, ni no hay hay. colchón, aquí en Durango no gobiernan, y es- y aquí en Durango una división de Morena sería para ellos catastrófica y sí puede ganar PAN, PRI, PRD. A ver, Ibas a comentar algo que interesante. para cerrar tu pregunta de quién Sí. sería en esa fórmula, pues alguien de Morena se me hace difícil, pero no descartemos a Gonzalo Yáñez otra vez, ¿no? no, entonces no va a ganar Morena. Y no va a haber entonces plan C. No, porque entonces En Durango no. No, y en varios porque- estados donde el PT y ese tipo de personas y de partidos se impongan en las negociaciones, pues no les va a ir bien. ¿A quién meterías? A Iván Burrola, que se me hace difícil por el encono que hay en los grupos y esa cosa. Entonces, no Pero el ves. otro Iván, El mismo Niel García. el otro Iván Ramírez, Ramírez, que es delegado de Pensé que de iba a- bienestar, no está confrontado. cuando menos en esa parte. Tiene interlocución con las diferentes corrientes. Bueno, podría internas. ser uno La de otra ellos, opción es el propio, como ustedes lo mencionan, O'Neill. Odiel, que bueno, Con todo y los asegúnes que pueda haber en... sí, pero Así es. sí, el enemigo principal de Morena va a ser el propio El mismo partido. Morena, Es que miren, si es Marina la candidata, su compañero tiene que ser hombre. varón. Pero si fuera al revés, en un hipotético caso, yo no veo a Marcelo, todavía no lo veo, de que fuera José Ramón, pues tendría que ser una mujer
de compañera de fórmula. Se me hace más difícil ahí. Sí, tiene más lógica la primera fórmula que comentaste. Vamos a ver, y bueno, ya por el PRI veremos también cómo Y por andan el las primoroso. cosas. Aquí está en el PRI. ya Aquí listo. está. No le des El vuelta. Senado. Ahí está la Luis fórmula Enrique. Ali Gamoy, Se Luis necesita, Enrique se Gamboa. necesita gente, primero, que conozca. Segundo, que debata, que denuncie, que señale, que No, diga. pues Y, no. y tercero, que aproveche esa coyuntura de la que habla Rafael. Si el PRI- Si hay división en Morena, hay que aprovechar esa Si el PRI coyuntura tomara en electoral. cuenta esos factores, ya estabas en la lista. ¿Y cuáles son los Pero tú, factores? pues los que dime, siempre toman en cuenta el platícame PRI. la receta. Pues el amigo del cercano, Bueno, yo soy amigo del Ah, gobernador. bueno, pues eso te ayuda. Y soy amigo de No, Alito. pues ya, candidato. No, eres subsecretario. Estoy en el Comité Ejecutivo eres Nacional en adjunto. una cartera muy modesta, pero ahí estoy. Ahí está. Bien. Entonces, En el PRI ahí pasa. ¿Y Ahí. el pleito con el PAN? ¿En el PAN? En ¿A el quién PAN. vemos? No, pues es que depende si también es varón o es mujer en la combinación, pero yo veo ya lo hemos platicado, yo veo en el PAN a Gina Campuzano muy encaminada o enfilada con el apoyo del presidente municipal Toño Ochoa, y eventualmente puede ser cualquiera otra de las mujeres que ya han participado y que son diputadas locales. No veo más, pero ahí está Pati Jiménez, ahí está Verónica Pérez. No veo en este momento otra mujer. No sé si ahí se me está escapa alguien. la fórmula Benítez, Gina Sí, Campuzano. Bueno, a pues lo hazme mejor la buena. podría ser. A ver, y esto es en cuanto a Senado. En cuanto a diputados federales, ya habíamos mencionado algunos también. Habíamos dicho Sí. en el PAN que Héctor Flores podría ser uno. Héctor Flores. Héctor Flores, ¿quién más podría ser? En el PAN. Yo creo que el Toño PAN Ochoa. Tom va a No creo seguir que le en la interese. reelección. Interese. Pero Va yo a querer creo que Jorge Salum, no la tiene fácil, pero no la va a tiene querer. fácil. Y yo creo que el PAN nada más le van a dar una candidatura de las 4. Sí, por favor. Es uno, el 04. Sí, Podría ser. esa es la plataforma. Pues cualquiera de los mismos o de las mismas que mencione para el Senado Exacto. ahorita puede también ser. Y el para distrito diputado. 1 y distrito 2 corresponden al PRI en la primera negociación de la Mesa Nacional. El 1 y Y el 2. el 2. La Y el Laguna. 3 Laguna. comodín, No, PRD. PRD. Sí. Comodín. Sí. Puede ir un priista, puede ir también No, un panista. Un priista. Sí, El sí. PRD va a ceder su lugar al PRI. ¿verdad? Eso es lo más- Antes le cedía lo su más lugar probable. al PAN, ya es puro. Sí, por supuesto. Ahora le va a ceder su lugar al PRI y a Esteban. Pero va a ser una contienda pues interesante, muy difícil la que viene. Muy difícil, Y hay que ¿eh? esperar esos factores, cómo Sí. se van a combinar, cómo se van a dar, para ir analizando y pensando en un escenario pues más viable, ¿no? Ahorita Pero ya no es está incierto. AMLO en la boleta, no está. Entonces no va a haber lo que hubo en el 2018, por mucho paraguas que haya. Y yo coincido con Rafael Herrera, no va a ser tan fácil que obtengan No. las mayorías calificadas. No, va a estar muy y el complicado. plan C hoy es más difícil que hace 6 años cuando ganaron. Sí, sin Vamos lugar a a ver, dudas. vamos a ver. Bien, vamos Bueno. al segundo tema. Justamente hoy, 15 de mayo, se cumplen 8 meses de que Esteban Villegas asumió la gubernatura del estado. Pongo el ejemplo del estado de Chihuahua, donde Maru Campos también fue electa en una jornada comicial en el año pasado. En Chihuahua, en estos momentos, quien era el secretario de Finanzas de Javier Corral está privado de su libertad. Quien fue contralor del gobierno de Javier Corral está privado de su libertad, además de otros funcionarios menores. De acuerdo con informaciones publicadas de manera muy reciente, Maru Campos está muy cerca, pero muy cerca de meter al bote a Javier Corral, quien también, al igual que José Rosa Saizpuro, dejó una deuda multimillonaria. Y esta circunstancia nos permite voltear a Durango. El gobernador Esteban está haciendo esfuerzos por recomponer las finanzas que descompuso material y políticamente José Rosa Saizpuro. En la ley de ingresos que presentó para el ejercicio fiscal de este año, en uno de los apartados viene un dato sumamente interesante. Solicitó y obtuvo el voto de los diputados locales para solicitar una línea de crédito hasta por 1,100 millones de pesos. Hoy Esteban da un anuncio interesante en el sentido de que va a recibir del gobierno federal una bolsa nada despreciable de adelanto de las participaciones federales. Sí, así es. A ver,
justamente hoy 15 de mayo, a 8 meses de gobierno, aprovecho para felicitarte, para felicitar a Rubén y felicitar a todos los maestros. Gracias. En algún momento ustedes también han sido profesores, han impartido clases, es Día del Maestro, y justamente en este marco, hoy por la mañana, dio algunas entrevistas, hizo algunos anuncios. Yo estuve por ahí en la mañana. Para obtener un adelanto de participaciones federales no se ocupa autorización del Congreso. Es una gestión que se hace ante el gobierno federal, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así es. Si ese adelanto de participaciones más un crédito de los que se llaman crédito puente o de corto plazo con la banca privada, aproximadamente decía Esteban, el gobernador, que por 100 millones, haría que pudiera entonces saldarse de aquí a septiembre u octubre los compromisos que heredó la administración pasada de adeudos con el SAT, con el Sistema de Administración Tributaria, por 2,000 millones. Es decir, quiere decir que ya se ha avanzado como por 1,400 y faltan aproximadamente 600 millones de pesos para poder finiquitar este compromiso. Eso es por un lado, pero por otro tiene razón Rafael Herrera, y así se tituló. A mí no me convenció mucho cómo titulamos hoy el crédito en lo oscurito de este programa, porque decía crédito en lo oscurito y no fue en lo oscurito. Nosotros, las y los diputados, en diciembre, en efecto, autorizamos no uno, sino 3 créditos en 29. la ley de ingresos. Así es, el 15 de diciembre de 2022, por unanimidad de todos, incluido Morena, aprobamos autorizarle al gobernador una línea de crédito hasta por 1,525 millones de pesos. Rafael. Aquí en la ley de ingresos no viene esa cantidad. Ahí les va bien rápido. Son 425 millones, más o menos, para cubrir adeudos que se tenían con 2 fondos. Ahí también otra vez herencias del pasado. El fondo, aquí tengo el nombre porque están bien difíciles los nombres, es el Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas, FONREC, y el Fondo de Apoyo para la Infraestructura y la Seguridad Pública, PROFICE. Ahí había un saldo que el Estado de Durango no había cubierto por 425 millones, y la ley sí permite que para eso se pueda, finalmente está encuadrado en temas de seguridad, se puede autorizar un crédito. Otros 1,000 millones fueron para obra pública, para infraestructura, que no se ha utilizado, hay que decirlo. Ahí está el dinero. Ahí está autorizado, pero no se ha usado, no se ha utilizado. Está la línea aprobada y aperturada seguramente con algún banco, o está por aperturarse si se ocupa, pero no se ha usado. El banco y 100 millones, ya lo obtuvo. ¿Cuál fue? Se llama, ahorita te oye el nombre. No es Banobras. No. Su nombre fue un banco regional de esos pequeños, porque estábamos en semáforo rojo y nadie le quería prestar a Durango. Multiva. Nadie le quería prestar. Concursaron 4 bancos en la licitación. Puros chiquitos. No, Bancomer, que no le quiso prestar, como bien dices tú. Banamex, que no quiso prestar. Santander. Y este Multiva fue el que le entró. Se adjudicó la licitación. Al final, ahí está para si se ocupa, pero no se ha ejercido. Y otros 100 millones, fueron para que se adelantaran los recursos del FAIS en su vertiente estatal vía Banobras. Es decir, es un mecanismo con el cual los estados y los municipios, que también lo están usando, recibieron adelantadamente lo que ya les va a tocar este año. Banobras se los entrega junto para que puedas licitar, convocar, hacer la obra. Y al final le pagas un interés muy chiquito a Banobras, que es la utilidad de Banobras, es un banco al final, aunque sea de gobierno, y se logra que los gobiernos tengan financiamiento. Entonces fueron 1,525, incluyendo esos 425, que no son los artículos 15, 16 y 17 de la ley de ingresos. En el resumen de los ingresos presupuestales viene impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos propios, y también viene la línea de crediticia, y nada más aparecen 1,100 millones de pesos. A lo mejor ahí habría que revisar, pero es el artículo 15, aquí lo tengo. Como ya bien lo comentaste. Aquí lo tengo conmigo. 100 millones. Y 100 millones del FAIS y los 1,000 millones de obra. Ahora, quiero decir nada más, Rafael, también. A ver, digo que no fue en lo oscurito, porque al final se dictaminó primero en la Comisión de Hacienda, de lo cual eres miembro. De la que soy miembro, y se debatió incluso en varias sesiones, no en una, en varias.
convocamos a la Secretaría de Finanzas, no en una, en 2 ocasiones. Y luego en el Pleno también se discutió y se aprobó sin prisas, con toda normalidad. Y fue pública porque se transmite por el canal del Congreso. Pero al final del día también decir, todavía está pendiente aquel crédito que por cerca de 1,800 millones pidió el gobernador Expuro en su momento, que no se gastó en su totalidad, y que no se ha todavía sabido, no ha habido información al menos pública, de cuánto se ejerció, porque además de que se ejerció, se le debía a los constructores. Es decir, se ejerció entre comillas, no sabemos en qué se gastó, pero no se gastó todo. Y el gobierno actual también podría usar el remanente o parte de esa línea o de ese crédito. Pues no sé cuánto quedaría. No se sabe. No se sabe, pero podría usarla porque fue una línea autorizada no para una temporalidad, sino al gobierno y al que esté en ese momento en el gobierno. Claro. Y ahorita podría usarse incluso. Ese es el problema. Yo creo que es muy entendible lo que ocurrió en ese diciembre, que dices tú que no fue en lo oscurito, pero la información no se dio. Por eso no hay todavía un juego tremendo en las cifras que no podemos entender. No está con precisión. Yo creo que hoy, por ejemplo, que se dio a conocer el pago, no se da a conocer tampoco, por ejemplo, que el SAT le regresa como ingreso fiscal lo que le pagas. Acuérdate que la deuda con el SAT son 2,000 millones. Son 2,000 millones. Son 550 nada más de participación. Pero aquí le devuelven el IVA. Hay una devolución de IVA, lo que sea. No es todo. Sí, es parcial. Pero aquí hay 2 preguntas. Una, no hay claridad en el tema financiero. No hay. Porque, como bien dice Enrique, no sabemos del monto que se le autorizó a Expuro, cuánto se ejerció. 2, con todo respeto para mi amigo Enrique Benítez, Verónico no comunica bien. No, es que no es un asunto que en este momento esté, pero no es un asunto que la sociedad esté preguntando. La gente está preocupada por cómo le van a resolver su problema, pero no específicamente sobre uno u otro crédito. No, la gente tendrá que comparecer en septiembre la Secretaría de Finanzas y explicar. No, Enrique, la gente está preocupada. ¿Por qué no hay circulante en Durango? ¿Por qué no hay obra pública en Durango? ¿Y a poco no sabemos? ¿Por qué a muchos acreedores no se les ha pagado totalmente? ¿Por qué en el mes pasado a todos los municipios y al Estado se le recortaron las participaciones federales? Los bancos no están prestando dinero a los municipios porque no tienen capacidad. Y lo más grave, los despidos de las estructuras de gobierno siguen con el objetivo de enflacar la nómina, que es sumamente pesada. No sabemos, por ejemplo, que a mí se me hace un acierto interesante de Memo Adame, de andar persiguiendo a 1,200 trabajadores. 400. Bueno, ya pasaron 2 semanas de ese anuncio y ya habría que preguntar. Habrá que preguntar. Si ya hubo. Apenas una quincena, ¿no? No, ya van 2 Sí. Bueno, la de hoy puede ser la segunda. Él pidió ese tiempo para revisar las cosas. Sí, yo creo que ya tiene que tener. Hoy le dijo a los maestros que se reunieron con el gobernador, hoy les dijo, a ver, ustedes no tienen la culpa, pero hay más de 50 casos de personas que por la pandemia fallecieron, maestros y maestras, y no pudieron cobrar su seguro de vida con las compañías, porque aunque el gobierno les retenía en sus cheques el derecho que tienen a un seguro de vida, sí, por supuesto, no se pagaba a las compañías, y las compañías dicen, pues ¿cómo quieres que te pague si a mí no me pagaste? No pagabas las primas. Y esa no es culpa de los maestros. No, entonces hoy les decía el gobernador, yo no sé cómo le voy a hacer, está en chino, pero antes de que termine este año hay que resolver eso. Y también les decía, los que sacaron un mueble en Fonacot, alguna televisión, alguna sala, que es un derecho que tienen los burócratas, los maestros, con las instituciones, también no les pagaron. Les retenían que debieron, y tampoco pagaron. Dejaron deuda todo. Y entonces al final dijo, y los quinquenios que también se les deben. Los maestros, y también todos los bonos y todo. Hoy hizo un recuento de todo lo que se les debía, que es un y dijo, miren, yo no sé cuándo ni cómo, pero lo que sí les ofrezco es que antes de que concluya el sexenio, fíjate bien, porque no se puede antes. No se puede. Cuando menos de aquí a que se concluya el sexenio, o sea, de aquí a 5 años yo me voy a ir el día que me toque irme, que termine, sin deberles
un solo centavo. A ver, Habrá que ver. ya para concluir Pero fíjate de qué tamaño está la gravedad. Para concluir este tema del préstamo en lo clarito, no en lo oscurito, Sí. ya creyéndole a Luis Enrique Benítez, yo sí creo que sí es necesario comunicar y que la gente sí se Por ocupa de eso, supuesto. necesita. Y que si se pidieron 1,000 billones se diga por qué y cómo se van a 1,100. gastar, lo que se pida, ¿verdad? No se han usado. Los 1,000 al menos. Y que los si 1,000. dices que le vas a pagar el SAT, ¿cuánto van a regresar y cómo y en qué lo voy a gastar? Porque al final de cuentas, esa es la transparencia que desea la gente, cómo usa sus Bueno, recursos. sí, ¿no? si me Y permites, creo yo que no se ha manejado. hay Hay mucha cuatro es muy difusa la información. ejes donde el crédito autorizado para ejercerse se va a canalizar el recurso. Hasta por 559 millones de pesos, la inversión productiva en los siguientes rubros. 1. Infraestructura carretera y vial. 2. Infraestructura hidrosanitaria. 3. Infraestructura y equipamiento en salud. 4. Infraestructura educativa y finalmente infraestructura social. 21 millones de pesos van a la constitución de un fondo de reserva. Bien. Así está distribuido. Infraestructura básica. Sí. Yo no creo que esté en cuestionamiento porque se solicitó un crédito con todo lo que estamos diciendo que se debía y todo lo faltante y cómo le vas a hacer frente a todos estos compromisos solo endeudándote. Eso no está en discusión. Así Aquí es cómo se va a usar ese crédito que pediste. Nada más que nos digan, ahora se debe tanto y ahora vamos a deber tanto y debemos pagar en el 2030. Bueno, pues ya sabemos. Hay una enorme ignorancia entre la población. Es total. ¿A cuánto asciende la deuda pública Todavía del no. gobierno del Estado? ¿La registrada oficial o ¿Es la eso? real? Pues bueno. Pues dinos las dos. Bueno, la real anda como en 30,000, ya lo hemos ¿Y dicho, la ¿no? oficial? Yo creo que no rebasa los 16,000. No, pues, Pero es una lana. otra gente habla de 18,000. No, Lo que no te digo, rebasa hace los falta 16,000. clarificar. Pero Como fíjate que es una buena oportunidad, a ver, Sí, es claro. una buena oportunidad que se toque el tema, que se discuta y a ver, yo haré lo propio porque el Congreso exija y pregunte y nos digan En qué las está- nada comparecencias más. del secretario de Finanzas nunca quiso revelar el monto de la deuda pública. Y Por no, eso, y no hay por qué ocultarlo. A ver, No. y segundo, lo que también es una buena oportunidad es hacer un respetuoso llamado a que también las oficinas de comunicación social comuniquen, expliquen y difundan. Sí. Y me incluyo, incluyo a lo que nos toca en el Congreso, porque también debemos de comunicar Sí, por y de supuesto. informar mejor. pero eso yo creo que hasta ahí. Pero Pero repetimos, empieza por tu defendido. no, ¿Quién no, es mi defendido? no está, No, yo no soy defensor de no oficio está- de nadie, no me defiendo ni yo. no está en discusión la solicitud del crédito, porque era No, por demasiado. Lo que supuesto. se debía. Pero no se ha empezado a usar, ¿eh? No, Está pues, autorizada la ley. Hay que estar pendientes. Hay que estar pendiente. Bueno, a ver, ya nomás nos quedan Bueno. 2 o 3 minutitos. Como dijo Fox, las buenas noticias también son noticias. Así es. Bueno, a ver cuál es la buena noticia. Bueno, yo creo que el programa general de las fiestas de la ciudad es un buen programa en la parte artística, en la parte de espectáculos. Sí, yo vi El elenco muy la interesante. La verdad, yo no conozco a algunos, como traen un grupo por ahí cristiano que me dicen que genera tumultos, que es muy atractivo. No lo ubico. Unos chavos, que no me acuerdo ni el nombre del grupo. Hay otras bandas que no las conozco, cantantes palenqueros que solo los palenqueros lo conocen, que Remy Valenzuela. No, Remy sí es muy famoso. Ay, Solo ¿qué te conozco. iba a decir? Karim Enrique sí León. sabe. Sé que Karim León es famoso, Sé que al canta palenque- covers. Sí. Remy Valenzuela es famoso, atrae mucho la público. banda MS. No, la MS sea, seguramente es lo Con, mejor eso, que hay en el con palenque. esos tres, ¿sí? con esos tres que mencionamos, Bueno, y Julián, ¿no? No, que, Julián. que entiendo y me decían hoy. que viene en la velaria. No, Julio viene Julián viene a Velaria. la velaria, tienes razón. Pero me decían, a propósito de Julián, ya que lo mencioné, que ya no hay boletos. No, para caramba. Karim León Que se tampoco. agota todos esos artistas. Para muy Karim León rápido. tampoco. En el palenque estamos hablando que mínimo vienen 3 del top 10 palenquero Sí nacional. faltó, en unas críticas sanas, sí faltó, es mucho grupero, mucha banda. Sí faltó un artista de la talla de un Alejandro Fernández. Oye, Sí pues faltó viene, un cantante de ranchero no viene de, música se pop. acaba, de palenque. ¿Quién? acaba de venir Pepe Aguilar, hombre. Sí, pero casi Viene Alejandra los del Guzmán. palenque, pero los del palenque todos son o bandas o gruperos. ¿Qué Todos es son la- así qué es la como... naturaleza de los Es el palenques? palenque. Bueno, no- pero faltó, creo yo, sí faltó si no Alejandro Fernández, alguien de ese corte o alguien que cantara Pepe Aguilar. vernáculo.
pues acaba de venir algún otro, no Bueno, sé, sí. pero En el Palenque. Sí creo. El otro me parece más atractivo y Sí. más equilibrado. Sí, para niños, para todos jóvenes, los públicos. para Viene hasta cumbias, un par de artistas que ya hace muchos fueron ochenteros de nuestra las época. Pandoras y los Blans, Pandoras y Blans. ¿Quién? No, unos americanos. Air Supply. No americanos, ingleses, ¿no? Air Supply. Air Supply. Sí, que es también ochentero y que Sí. es otro tipo de público y se va a llenar. Se va a llenar. Seguro que se va a Mira, llenar. el elenco Es el elenco garantiza una gran afluencia de visitantes. Eso está por hecho. Falta ver la logística de los eventos. Por ejemplo, el día 1, el día que abre la feria, está en la Velaria Julián y Karim León en el Palenque. Imagínate, casi van a pegados. competir. pues, imagínate el tumulto. Se o sea, van a llenar los dos. pero Sí, se claro. van a llenar los dos, pero va a ser insuficiente el camino hacia la feria. Entonces, ¿qué medidas van a tomar para eso? Ya las autoridades deben estar trabajando. Yo creo que tiene que hasta transparentarse el público en los eventos. Estamos acostumbrados a ver funcionarios de primera línea En los en primeros, los primeros lugares. lugares. Que estén Oye, los se que puede, paguen. si se Sí, paga, que claro, paguen. eso Que te iba a estén los decir. que paguen. Por lo Pero que no general- nos salgan con que por les lo dieron un general boleto. son Por lo boletos de general con cortesía. cortesía. Pero que no y lo hay hagan. que quitar eso porque ciertamente La gente lo ve mal. pues, a ver, pero ciertamente también se ha convertido en una costumbre que no es ni bien vista ni sana, pero además también financieramente Así pues, es. no Pierde la pierde casa, la pierde, casa, pierde la claro, feria, así pierde Durango. Entonces, ojalá y sean comprensivos con el cobro de estacionamiento, Y otra con la cosa. entrada de niños, Bueno, con ha los sido adultos muy mayores. caro en los últimos años Sí, el estacionamiento. Por eso te digo, pues, Pues antes lo cobraba la reina del moche, sí, imagino. ¿Tu comadre? tu comadre. Y otra cosa que hay que cuidar, la seguridad. Sí, Ojo con la seguridad. En Durango, en las últimas semanas, muchas ejecuciones, desaparecidos, feminicidios, robos casa habitación, muchos. robos en comercios, es decir, quien Amenazas y, acá abajo ¿cómo se llama? está Chantajes telefónicos. chantajes. Bueno, feminicidios acaba de decir el otro día Sonia de la Garza, la fiscal, que están todos, salvo uno que no han detenido, todos ya detenidos. No, identificados. Están No, los están detenidos, No, detenidos. detenidos. No, los no. feminicidios. Sí, no están. Pero bueno, que checarlo, ya lo dijo. lo manejamos en otro tema. En otro Oye, tema, pero a ver, en nada otro más programa. así, Ya nos vamos. así, están las instalaciones todas destruidas. El otro día Sí, fui. sí. Que están en No eso. les dieron ahorita están en mantenimiento, eso. Hay que como al Están en bebé eso. leche, tampoco. Va a Ojalá- costar una mantenimiento. lana ponerlas en óptima Ojalá que situación estén para en la feria. que estén como Durango Ojalá. merece la Según fiesta. información disponible, No está fácil. los concesionarios de las fiestas de la ciudad le van a meter. Para darle una Ojalá. buena manita de Nos gato. vamos, señores. Gracias, Rafa, por estar aquí esta tarde. Gracias. Nos vemos. Saludamos. Fue el reencuentro después de una semanita. Vamos listos. Y el miércoles aquí nos volvemos a encontrar. ¿Y si nos vamos a ver la el misma miércoles? hora. Claro que sí. Miércoles 7 de la tarde. El miércoles no hay día festivo. No, y tienen Ya se terminaron. vienen dos temas interesantes para el miércoles. No se los pierdan. Los invitamos con gusto en punto de las 7 de la tarde. Por ahora es todo. Gracias. Pásenla muy bien. La mejor de las noches para todos. Gracias.